Buenos días, buenas tardes a todos. La verdad, me emociona el comienzo con esta obra de este pintor que no fue elegida para nada al azar y que hayan tomado esta introducción. La verdad, sumamente agradecida al espacio clínico Lacanalítico, a este encuentro con Nora Sánchez, y a todos los que están acompañando un día sábado, así que sumamente agradecida, sinceramente. Después, si queda tiempo, cuento un poco por qué Chagall, aunque de la historia, mucho de la historia me estoy enterando por el recorrido que hiciste, Nora, muy agradecida. Y también a las palabras de Fernando, del psicoanálisis que siempre, desde sus inicios, fue y tiene que ser perturbador, ¿no? Eso es justo la línea. Bueno, como lo dijeron, como lo dijo Nora, es el trabajo sobre el duelo, es el recorrido de esta tesis, que tal cual lo introdujo Nora, no voy a repetir porque es exactamente así. Y el título conversado con el espacio clínico es si el duelo concluye. Concluye como una pregunta. ¿Concluye el duelo? La hipótesis que lleva a trabajar este tema es que el trabajo del duelo, o sea, no el duelo, sino el trabajo del duelo, es equivalente al trabajo psicoanalítico. Y el recorrido da lugar a este libro, con esta etapa, que es de Cicatrices e Invenciones, el duelo y el trabajo de análisis, las dos variables en cuestión. Hay un párrafo que fue inspirador, que Freud lo escribe en De Guerra y Muerte. Sabemos lo que fue el siglo XX, Freud en medio del siglo XX, y las dos guerras y la primera guerra que le toca a Freud vivir, ¿no? Con un hijo en el frente, además. Y el párrafo dice lo siguiente: no fue el enigma intelectual, ni cualquier caso de muerte, sino el conflicto afectivo a raíz de la muerte de personas amadas, pero al mismo tiempo también ajenas y odiadas, lo que puso en marcha la investigación de los seres humanos. De este conflicto de sentimiento nació ante todo la psicología. El punto de la investigación, del episteme para el psicoanálisis me parece muy importante, sobre todo en este momento. Y bueno, la pregunta por la que comienzo intentando responder este hilo lógico, si el duelo concluye, es cómo pensamos al duelo. Comienzo hablando de Freud, ¿no? Freud piensa el duelo como un proceso. Un proceso es lo que se diferencia de un hecho. No es un hecho, es un proceso que surge por una pérdida que puede ser concreta o abstracta. Freud lo aclara esto. No solamente las pérdidas concretas se duelan, se puede duelar la lengua, un país, una ideología, muchas cosas. Esta pérdida dará lugar a un trabajo, la palabra trabajo es muy insistente, y entendemos en un comienzo, entiendo por trabajo, lo que produce una diferencia. Un trabajo tiene que ser algo transformador, en el que lo vive y en el que lo acompaña también. Y ese trabajo va a requerir un tiempo, a nivel cronológico también. Pero ese trabajo para Freud va a dejar marcas inevitables, que él llama en el texto Duelo y Melancolía, que es del 1915, Primera Guerra ahí, lo llama cicatrices. Y para el final del análisis, la conclusión también va a ser con restos. Restos sintomáticos, dirá Lacan, y Freud en su texto, al final de su obra y al final de su vida, que fueron coincidentes,
en Análisis terminable e interminable, va a hablar del fragmento de agresión libre. ¿Qué quiere decir? Que de la pulsión de muerte no nos vamos a curar, que la conclusión será con eso también. Ese fragmento de agresión libre está pensado como una manifestación residual, un residuo, un resto irreductible también. Es lo que va a ser en Lacan el nombre o uno de los nombres de lo imposible. ¿Qué quiere decir? Que queda por fuera del entramado de los significantes, por fuera de lo simbólico. Y aquí tomo la pregunta nuevamente, varias veces la voy a retomar, del encuentro, que es si concluye el duelo. Trataré también de situar cómo pensamos a la conclusión. Durante el proceso del duelo, va a decir Freud, el yo va a quedar necesariamente absorbido por la misma situación. Y hasta que luego realizado ese trabajo no es simple en el punto que conlleva necesariamente de resistencias, dirá, a las que el sujeto se va a aferrar aunque sufra. Y luego de efectuar ese trabajo, en la letra de Freud, esa libido que quedó retenida va a poder desplazarse a nuevos objetos. Quiero dar un ejemplo respecto de una paciente que escuché en un control la semana pasada, es muy reciente esto. Ella consulta sobre el dolor que le causa la pérdida de su hija. Va al analista con este dolor y tiene al mismo tiempo manchas en la piel que la hacen consultar con una dermatóloga. Trae lo que le comenta esta dermatóloga, lo que le dice, frente al relato. Ella le está contando que está viviendo una contingencia, que es la muerte de su hija, y la médica le responde que ahora tenés que dar vuelta a la página. Tipo, esto ya pasó, da vuelta a la página. Ella se enoja muchísimo, lo habla en el espacio de análisis, no vuelve nunca más a lo de esta médica, y dice, yo la quiero recordar todos los días de mi vida, y quiero que siga pasando así, no la voy a olvidar. A mí me dio pie para ubicar que un trabajo de duelo se diferencia de lo que es un olvido. No se trata de olvidar. No es un trabajo reversible el trabajo de duelo. Aunque no va a ser lo mismo una pérdida o un dolor luego de un trabajo que sin ese trabajo. Esto me da pie para hablar de lo que escribió en el prólogo un analista que es Oscar Sack. Él situó a partir del trabajo, además fue jurado de la tesis, uno de los 3 jurados. Él dice que si hay un trabajo de duelo podemos pasar de que la cicatriz nos mire, o sea, que es con cicatriz, que es con resto ineliminable, no hay duda. Pero se podría pasar luego de un trabajo de que la cicatriz nos mire como objeto de esa cicatriz a mirar la cicatriz, que es otro momento, a mirar esa cicatriz. En el libro, por el proceso del trabajo de una tesis también, tomé distintos autores de la literatura, haciendo referencia a lo que decía Nora en la presentación de la articulación, ¿no?, entre el psicoanálisis, la literatura, el arte, la política también del psicoanálisis. Y Rosa Montero me valí de un libro de ella que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Un libro entre otros, pero hoy voy a hablar de un fragmento. Sobre Marie Curie. Y ella ubica el duelo de Marie Curie, de su marido, que además de ser su marido, era su compañero de investigación.
y es una muerte que en su letra y en sus cartas la deja muy, muy dolida. Pero ella continúa trabajando, e incluso su segundo premio Nobel, Marie Curie, lo recibe luego de la muerte de su marido. Justo cuando le piden este texto a Rosa Montero, ella sufre una pérdida de su marido, que la sumerge en un duelo muy profundo también. Y empieza vía la escritura a transitar con este recurso que ella tiene, que es la escritura, a transitar su duelo hablando también del otro duelo. Y voy a tomar a la letra lo que ella escribe, que dice: constatar una vez más la pequeñez de los seres humanos le quita gravedad a la muerte. Mi pregunta es cómo la constata, tal vez por ese trabajo de la escritura, ¿no? que va realizando. Dice, le quita gravedad a la muerte o al menos la hace tan pequeña como nosotros. Cuando uno se libera del espejismo de la propia importancia, todo da menos miedo. Entonces, tanto en el trabajo del duelo como en el trabajo del análisis, lo que se va realizando es la conmoción de sentidos fijados, que restan consistencia, lo que ella llama le quita gravedad, que es distinto de olvidar, pero con el trabajo de análisis, el recuerdo posiblemente quede en otra trama, entramado de otra manera que en esa trama fija, si no hubiese ese trabajo. La autora da una imagen, con su recurso literario, que es que frente a una pérdida también se puede uno hacer nido en el duelo, quedar detenido. Ella lo piensa sosteniendo los mismos rituales y comenta en el libro que en su propio caso fue lo contrario, que se muda del lugar donde vivía con su marido, deja de ir de vacaciones a los mismos lugares, modifica todo esto. En un contrapunto con Roland Barthes, en el libro del Diario de Duelo, que es a propósito de la muerte de su madre, y que también lo tomo como un ejemplo, él dice lo mismo, y lo dice con estas palabras, que su primera salida fue como maníaca, cambiar todos los muebles del lugar, conmover la escena desde la imagen en un comienzo. Lo que sería como otro tipo de respuesta a hacer nido en el duelo. Y algo que pasa, que cuando uno quiere hablar del trabajo de duelo, cuesta, se pueden decir como cuestiones generales, ¿no? Que hay cicatriz, si hay trabajo que termina con una cicatriz, que habría desplazamiento de las fijezas del sentido, pero para hablar de algo, el psicoanálisis siempre nos remitimos a algún caso, al ejemplo de esta paciente, el duelo de Rosa Montero, de Barthes, de Simone de Beauvoir, cuando ella escribe Una muerte muy dulce, algo que también trabajé en el libro. Es difícil hablar de generalidades, se puede hablar de generalidades como mojones teóricos, pero después siempre es el caso a caso, ¿no? Bueno, entonces ella cuenta que en su caso no hace nido en el duelo. Después podemos ubicar también la contrapartida, que el trabajo del duelo se da en la neurosis, que es mi sesgo de tesis, ¿no? Yo no tomo la melancolía, que Freud la llama como herida abierta. Hacer de la herida abierta a la cicatriz también tiene que ser una posibilidad subjetiva. Freud ubica que en la melancolía la herida es abierta y que respecto del punto de la melancolía no hay posibilidad de trabajo, no hay posibilidad de cicatrizar, ¿no? Ese sangrado es constante, no hay tiempo, es un sin tiempo de sangrado constante. Bueno, ella
esta autora comenta que esa contingencia, que es el ofrecimiento, ella lo ubica como una contingencia de la escritura de un libro, le permite tramitar de alguna manera este duelo tan importante para ella. Quería también desde Freud ubicar que Freud no habla de duelo en su texto Duelo y Melancolía, sino que habla de los duelos. Y podríamos decir que ubica tres tipos de duelos. El duelo normal, digamos, en la neurosis, que si se realiza va a concluir con esta marca ineliminable que él lo llama cicatriz. Después va a hablar del duelo patológico. Llama patológico en el punto de la ambivalencia, dice, los duelos que conllevan una ambivalencia entre el amor y el odio hacia el mismo objeto, y que cuesta la resolución por esta ambivalencia, y que son propios de la neurosis obsesiva. O sea, la ambivalencia hacia el objeto, que es el amor y el odio al mismo tiempo, propio de la neurosis obsesiva, y la fijeza por eso, él lo llamaría patológico. Ahora, todos conocemos la estructura del amor, que la estructura del amor conlleva el amor y el odio como una contraparte, que el odio no es lo contrario del amor, tiene la misma estructura. Lo contrario del amor sería la indiferencia, o para usar una palabra actual, la cancelación, la invisibilización, pero no el odio. Así que también en todo duelo hay que vérselas con eso. Tomando a Rosa Montero, ella cuenta que si bien se muda y realiza todas estas cuestiones en lo imaginario, tal vez, le da mucha culpa esa pérdida, y la culpa de ella la sitúa retroactivamente respecto de su marido, porque dice, de yo haber sabido que le quedaba un año de vida, situación que no la conocía, no la sabía, hubiera hecho otras cosas, hubiera estado más tiempo con él. Así que es una culpa retroactiva por el tiempo que pasó de una manera cuando, con el diario del lunes, que es la muerte, lo hubiera vivido de otra manera. Ahí que ese condicional imposible hubiera hecho lo que no se pudo hacer, es inconmovible respecto de la culpa. Ella ubica una fijeza de culpa ahí. La culpa por lo no vivido respecto del que se murió. Y bueno, así que la culpa del duelo es un capítulo interesante que sigo investigando. Y después, como tercer punto, Freud ubica el duelo en la melancolía, que lo adelanté un poco, que es esa herida abierta, sangrante, que no posibilita al trabajo. Y como lo dice Freud, tomo las palabras de Freud, el trabajo se hace pieza por pieza, que sería representación por representación, significante por significante. Si quieren, tengo un power para compartirles. Vamos a... que acá... Disculpen el tiempo, pero estas cosas a mí me llevan tiempo. Ahí va. Bueno, acá está. Esto sería como para si alguien después quiere tomarlo, más o menos, y la fuente, que es Duelo y Melancolía. Entonces, otro punto importante de Freud es que le da dignidad al trabajo del duelo. Porque no lo considera un estado patológico, aunque manifiesta que en el proceso del duelo hay desviaciones de las conductas, pero esas desviaciones de la conducta para él son normativas, no lo considera patológico. Dice,
algo que nos puede permitir pensar al duelo normal y al duelo patológico, que el talante dolido, él lo llama talante, la palabra alemana es Stimmung, el talante dolido, dice, es el mismo en el duelo normal que en la melancolía. Entonces, ¿qué lo diferencia? No va a ser lo fenomenológico del dolor manifestado, tiene que ver con lo irreversible, con la imposibilidad del desplazamiento libidinal, no con el talante dolido. Acá él nos da esa pista. Entonces, lo que marcará aguas va a ser la fijeza en la detención de ese dolor, la imposibilidad de desplazarlo. Vuelve a decir que el duelo no es un trastorno, toda vida nos pone en toda la vida nos pone en situación de duelos. El duelo y la pérdida no son contingentes, son inexorables, y tampoco una pérdida implica que una persona va a entrar en un duelo. No es una a priori, decir, como perdió a fulanito que era cercano, va a estar en situación de duelo. Lacan va a aclarar que uno duela a aquellos objetos por los que uno ocupó un lugar en el deseo. No se duela porque hay un vínculo sanguíneo, por ejemplo. Ahora, la vivencia de la pérdida, cuando estamos de duelo, conmueve toda la subjetividad. ¿Por qué? Porque toca el trauma constitutivo del ser hablante. Esa constitución, Freud la va a ubicar ya desde el año 1898, cuando habla de la primera vivencia de satisfacción en el texto de una psicología para neurólogos. Ya en 1895 habla de este texto, con su primera vivencia de satisfacción va a intentar ubicar un origen mítico del aparato psíquico donde ese objeto perdido, que es la primera mítica vivencia de satisfacción, va a ser irrecuperable, y ya toda segunda vivencia, ya el aparato se funda como añorante de una vivencia imposible de recuperar, por ser primera y dar cuenta de un origen mítico. Entonces ese resto entre lo encontrado y lo buscado siempre va a ser diferente, va a haber una diferencia, no vamos a recuperar nunca ese objeto perdido. Esa vivencia deja una huella, ese resto que va a dar cuenta del deseo, donde nunca va a haber identidad posible entre lo que buscamos y lo que vamos a encontrar. Y acá me valgo de una frase que me vino a la cabeza y que está también trabajada, de Barthes, en ese texto Diario de Duelo, que va a decir: sufro del miedo de lo que ya ha tenido lugar. O sea, hace referencia a lo constitutivo, ¿no? Ahora vuelvo a ubicar, para no desviarme, la pregunta de si concluye el duelo. Para Freud, ya habíamos dicho que transcurrido un tiempo y acompañado de trabajo subjetivo, podrá superarse. Cuando yo me encuentro con la palabra superarse, me pregunto qué quiere decir superar. Y voy al texto en alemán, ahora les comparto por si alguno quiere después meterse en esto. Y superación, ¿no está compartido? No. A ver. Espera. Compartir. Bueno, bueno, esto me parece que esta vez no pude compartirlo. Ah, acá va. Perdón, perdón el tiempo de... Esta palabra superación en alemán, en el texto, se escribe como Überwindung, que en verdad
en el diccionario alemán, la idea de superación implica al mismo tiempo, quiere decir que es un camino sinuoso y espiralado, ¿no? Camino sinuoso y espiralado. Remite en verdad a lo sinuoso y lo espiralado, que es afín al Aufgebung de Hegel, cuando él trabaja el espiral dialéctico, donde a la vez se suprime, se conserva y se niega. La diferencia entre el psicoanálisis va a ser que para el psicoanálisis no hay síntesis, no hay superación, hay resto ineliminable. Entonces la idea de superación es en esta cuestión espiralada de superar, suprimir y conservar al mismo tiempo. Tiene la idea de espiral, no de semirrecta, como se entiende por ahí en nuestra lengua castellana. Me parece que este es un punto, o por ahí una clave de lectura para el texto, que superación en alemán tiene esa connotación. Vueltas espiraladas en un camino sinuoso, voy a la definición del diccionario. Entonces, nos vamos a encontrar con que no hay síntesis, hay resto imposible de eliminar, y que el duelo concluye con cicatriz. Y eso quiere decir superar el duelo, no la idea de lo pasado pisado. Tiene que ver más con esta acepción de la lengua alemana. Entonces, el trabajo del duelo y el trabajo del psicoanálisis se va a producir a partir de un sujeto que sufre. Y si decimos rápidamente que es un síntoma es sufrimiento más repetición. Y ese sufrimiento que incomoda al sujeto va a ser el motor del duelo o del trabajo de análisis que lo lleva a la consulta. Entonces, en un comienzo nos vamos a encontrar con un problema. Surge como un problema que el consultante tiene y que por las diferentes intervenciones del psicoanalista, del analista en cuestión, se va a construir ese síntoma. Entonces, el síntoma es el motor para realizar el análisis y que se expresa vía un conflicto subjetivo, además de ser una formación del inconsciente, que presenta una continuidad en el tiempo y que produce un sufrimiento al que nos referimos. Y ese trabajo es representación por representación, pero va a haber un punto donde no se va a poder decir de lo real, ¿no? Lo real como el límite y como la orientación. Y quería ubicar algo que toma Freud en relación al poeta Rilke, que está trabajado en un texto que se llama La transitoriedad, donde en ese intercambio va a hablar del duelo por algo que hemos amado o admirado y que es natural. Dice si poseemos cierta capacidad de amor. Y en ese intercambio Rilke dice que a él le cuesta amar a lo bello, porque lo bello es perecedero. Y Freud le responde que justamente en eso está el valor de lo bello, en lo perecedero. Por ejemplo, en una flor que va a tener una vida corta, va a ser una belleza, digamos, intermitente, ¿no? De un tiempo, o por un tiempo. Y que ahí radica el valor de lo bello. Me parece importante ubicar la posición que podemos leer en Freud de filosófica, que no hay una lectura trascendente, que sufrimos y después la belleza va a estar en otro plano, que la belleza es eso perecedero que tenemos y que es acá. Al menos en este texto, dice, si los objetos son destruidos o los perdemos, vuelve a decir respecto de lo que él ya dijo en el duelo, nuestra capacidad de amor queda libre. Y se pregunta Freud, ¿por qué ese deshacimiento es tan doloroso? ¿Por qué
es tan doloroso? No lo comprendemos, dice, solo vemos que la libido se aferra a objetos y no los quiere abandonar, ¿no? Y que el dolor estaría en ese aferrarse a esos objetos que no queremos abandonar. Dice, aunque el sustituto ya esté aguardando. Bueno, y esto del duelo, dice bueno, que aunque el duelo, por más doloroso que sea, expirará después de un tiempo. Y me parece en esto de que nos aferramos a los objetos y no los queremos abandonar, cuando, bueno, en esta cuestión de no quiero olvidar a quien perdí, quiero recordarlo, hay una cuestión de la memoria de lo perdido, pero frente a la memoria puede haber otras connotaciones, sufrientes o más de invenciones, como hacía Nora referencia a la producción artística de Marc Chagall, aunque le hayan quemado los cuadros, ¿no? Él continúa y continúa uniendo vitrales que son pedacitos de material que podría quedar como residuo en la basura, pero él lo pone en valor uniéndolo con otro material, que es un estaño o el metal que une los vidrios y arman una figura artística. Bueno, hay en este contrapunto de la transitoriedad, es donde él hace objeción en que hay que admirar a la belleza aunque sea efímera. Y dice, justamente ahí estará el valor. Y es interesante porque no aparece ahí la vida y la muerte como compartimentos estancos, sino con la muerte que nos encontramos en la vida, que es la relación a lo efímero de cada vez. Y ahí él ubica el valor de poder disfrutar momentos de la vida, incorporando la vida a la muerte. Esto lo escribe, lo dice casi literal, en Nosotros y la muerte, que es una conferencia que él da para la Benebrit, que es una institución judía, y que el título original era Nosotros, los judíos y la muerte. Hay que aclarar que el siglo XX tampoco trató muy bien a los judíos, sobre todo en Europa. Bueno, eso. Entonces, quería ubicar eso, y que ahí, en que la transitoriedad y lo que expira es de manera espontánea, no va a ser tan espontáneo, va a requerir de un trabajo y de un tiempo, pero ese trabajo también necesita de la aptitud subjetiva que pueda tener la particularidad de construir con esa herida una cicatriz o una invención, ¿no? Finalmente, en el trabajo de tramitar el duelo, tanto como en el trabajo del análisis, será posible con la cicatriz y de esa cicatriz la invitación a otras miradas, con esa invención en el horizonte, ubicando que el dilema no se va a resolver. ¿Por qué? Porque lo real no se resuelve, de ahí la tensión, de ahí lo perturbante, por ahí el espíritu del psicoanálisis como perturbante. Puede haber finalización del trabajo de duelo, puede haber finalización del trabajo de análisis, pero no va a haber saber conclusivo, en tanto el significante no va a poder decir lo real, ¿no? Y esto Freud, en una conferencia que es la 28, que se llama La terapia analítica, va a decir que va a haber nuevas versiones de ese conflicto viejo, que podrá haber nuevas versiones de ese conflicto viejo, lo que implica que no va a haber adecuación ni promesa de un nuevo sentido. El fracaso del inconsciente es que todo no va a poder ser dicho, y que es lo que Lacan va a ubicar como lo que no va a cesar de no escribirse, que es otra manera de decir esta frase a veces complicada, fuera de nuestro ambiente, que es la relación sexual no existe.
¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo es en torno a un vacío y ese vacío no va a tener solución, que la tragedia es constitutiva, el trauma es constitutivo. Eso. Y hay un punto donde Freud empieza a escuchar los relatos de sus pacientes en el tiempo, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, y Freud no se queda con el relato, va a la tragedia, ¿no? Y ahí ubica la tragedia clásica, griega, ahí ubica a Edipo, después va a Shakespeare, escucha ese relato con una orientación que es la tragedia, lo que él arma, se mete con los trágicos. Bueno, algo que me inspiró, quiero a ver si esta vez tengo más, que me inspiró debido al trabajo enorme que hicieron de presentación. Ahí están viendo, perdón, esto sería como lo último, pero quería compartir una carta que es de Freud a Oscar Pfister, que toman en el espacio lacanalítico, que es sobre la muerte de la hija Sophie. Y quería poner, con esto también difundieron en la conversación de hoy, que estaría bueno que fuera un conversatorio, donde me dan pie para decir que lo que tomamos para investigar de la biografía de alguien es lo que está en el texto, no es lo que pensamos por afinidades de tiempo. Por ejemplo, yo cuando estaba haciendo la investigación busqué muchísimo sobre duelo y muchas cosas no las pude tomar porque, por ejemplo, decía que en un texto, en una conversación, un analista, que Freud toma escribe el texto Duelo y Melancolía en el 15 porque él estaba viviendo la Primera Guerra Mundial. Pero esto no está en el texto de Freud. Lo que sí está en el texto de Freud es la tristeza que le genera la muerte de su hija, que dice esto, ¿no? Que ustedes le están leyendo en lo que compartimos y en lo que esta carta que nos alcanzaron del espacio, ¿no? Esta tarde nos dieron la noticia de que la neumonía por el virus de la influenza nos arrebató nuestra dulce Sophie en Hamburgo. Freud estaba en otro lado. Nos la arrebató a pesar de que tenía una salud radiante y una vida plena y activa como buena madre y amante esposa. Todo en cuestión de 4 o 5 días, como si nunca hubiera existido. Ahí habla de la contingencia de esta gripe que aniquiló y sobre todo jóvenes, ¿no? en Europa, y Freud hablando de esta pérdida enorme que él tiene, pero me pareció interesante y me dio pie a hablar de lo que tomamos cuando nos metemos con la biografía, es con la biografía del texto. Y ahí volvemos a Freud cuando él dice que lo sagrado es el texto del paciente. Eso, ¿no? No es por la doxa, no es por la opinión, es por la episteme, por lo que está en el texto. Esto absolutamente en relación y como interlocutora que lo adelantaba Nora, ¿no? En mi trabajo que da pie al libro con Esther Cohen, ¿no? En epistemología, que ella es metodóloga, después de haber cursado esa materia, metodología también en la maestría. Bueno, hasta ahora quiero puntuar acá y por ahí quedaron muchas cuestiones afuera, pero traté de ir por el hilo de la invitación si el duelo concluye. Concluye, finaliza, pero con resto, de esta manera. Bueno, eso, hasta aquí. Bueno, muchas gracias, Vero. Gracias a ustedes. Vamos a dejar un ratito a ver si alguien o quiere, levanta la mano o quiere habilitar su micrófono para poder hacer una pregunta, un comentario.
había una primera pregunta para Verónica, que era ¿dónde se podía conseguir el libro? Aquí Ah, en el bueno. chat, ¿no? Alguien Bueno, preguntaba. muchas gracias. El libro está, voy a tratar de que esté virtual, todavía no lo está. Puede ser por Mercado Libre, está en la librería de la facultad, que es @librería la facultad, en la librería norte acá en Buenos Aires, que es en Las Heras, en la calle Las Heras, pero los puntos son las dos sedes de la librería de la facultad, que es en psicología, y Mercado Libre. Mercado Libre. Ujú. Eso, y la idea mía es que esté online en algún momento, y por ahí la maestría en breve se va a ocupar de eso también. Gracias por la pregunta. Había una pregunta de Lorena. Sí, Esther había levantado la mano antes, perdón. Perdón. Y luego hay una pregunta así de Lorena. Si querés desmutearte, Esther, que te vi levantando la mano. Bueno, buen día. Primero agradecer a Vero por todas sus menciones. La verdad que es un honor para mí la interlocución con Vero. Un honor, una felicidad. Y lo relato en un segundo prólogo que tiene el libro. Y realmente fue un trabajo y sigue siendo una interlocución que nos hace felices, que creo que es lo más importante, que nos hace felices realmente el placer de encontrarnos. Lo que quería es que Vero pueda profundizar un poquito, no mucho porque estamos en un Zoom, pero profundizar un poquito en el concepto de tragedia y cómo ella relaciona la condición trágica del sujeto hablante con el concepto de resto ineliminable en el duelo. Me gustaría que subraye la idea de la condición trágica. Eso por ahora. Bueno, respondo, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, la idea de la condición trágica me parece que que claramente está en Freud, cuando él va del relato a la tragedia y al trauma, que al principio él trata de buscarlo en el acontecimiento efectivamente vivido, aunque ya antes del siglo XX dice a ese acontecimiento se le suma una fantasía en juego. Después va directo a la fantasía y después va a decir, esto tiene que ver con lo estructurante, con lo constitutivo del sujeto hablante, lo traumático como de lo que no nos curamos. Cuando él habla del dusting, el objeto como lo perdido, irrecuperable para el sujeto hablante. Y la condición trágica, en un punto lo que se me ocurre decir es que se separa el drama de la tragedia, porque el drama tendría una resolución. La tragedia es es de lo que no nos curamos. Podemos hacer un trabajo del duelo, pero el objeto perdido, lo perdido, no lo recuperamos más. En esos diálogos con Esther me decía, Edipo no puede resucitar a su padre, esto quedó perdido. Esto sería como la cuestión trágica, la relación por lo imposible. No hay ninguna promesa de felicidad, entendiendo felicidad como que va a haber un objeto que se adecue a las expectativas. Siempre es hacer con esa falta y bordearlo este trabajo. No tiene que ver con algo que no sepamos de lo que padecemos. A pesar de eso, la condición sufriente. Pero no es lo mismo tener una experiencia en torno del vacío que vivirlo como un problema personal, y que en algún horizonte que en general queda en el lado del otro estaría la resolución, ¿no? En ese punto no es una cura por la fe.
sino más por la ley de lo perdido, ¿no? La ley y el deseo como constitutivo y que van juntos. No sé si lo responde eso. Otra pregunta, ya hablando de la fe. Decía Freud que la neurosis obsesiva era una religión particular, ¿no? O individual. Pregunta Lorena, ¿podrías ampliar lo de la neurosis obsesiva en el duelo patológico? Sí, quiero decir, cuando yo estudiaba psicología, a mí no me había quedado como otro modo de duelo, a pesar de cursar en psicoanálisis este texto, de trabajar este texto en psicoanálisis, como otro modo de duelo, el duelo patológico por la ambivalencia. Esto también tiene que ver con una lectura de la cátedra con Osvaldo Delgado, donde él lo trabaja en su libro, en sus diferentes libros. La relación, sobre todo en la neurosis obsesiva, que tiene que ver con la ambivalencia del amor y el odio, donde bueno, lo trabaja muy claramente en El síntoma en dos tiempos, en El hombre de las ratas, Freud, ¿no? Esta cuestión de esta ambivalencia constitutiva, hace que el duelo tenga una difícil resolución. Ya sabemos cómo entendemos la conclusión, que es con un resto, porque la culpa del odio hacia el objeto dificulta esa tramitación. Esto es lo que se desprende del texto de Duelo y Melancolía. No sé si lo aclara, pero lo que pasa es que casi todos los objetos de amor conllevan algo de odio también. El amor y el odio vienen juntos. Freud, en una carta cuando se le muere su perrito Topsy, dice que el único amor no ambivalente, esto es una carta, que no me acuerdo a quién se la escribe, cuando muere su perro Topsy, que eran esos chau chau divinos que él tenía, dice que está muy dolido y que el único amor no ambivalente es con el perro. Es muy gracioso. Y ahora que están puestas en valor las mascotas, me parece que hay algo de eso. Así que es particular en la neurosis obsesiva la ambivalencia con el objeto, pero es también constitutivo que el amor y el odio vienen juntos. Eso. Sí, Liliana. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerte porque fue muy linda la disertación y bueno, me hiciste pensar en esto de la cicatriz que te mira a poder mirar la cicatriz y en un cierto personaje que todos conocemos acá en la Argentina, que es Estela de Carlotto, que ya está viejita, pero que bueno, ella perdió a su hija y pudo, pienso yo, ¿no? Que puede ser, no sé, vos me dirás, pudo inventar algo con eso, al unirse, al asumirse como abuela. Y yo me acuerdo esto que decías vos, ¿no? Que tiene que estar en el texto. Me acuerdo de unas palabras de ella que decía que Laura la acompañaba, que siempre, pero no de una forma melancólica, sino de una forma como para poder seguir luchando, uniéndose, y bueno, que este grupo de abuelas pudo conseguir que restitución de muchos nietos, ¿no? Y ella, bueno, después de mucho tiempo pudo encontrarse con su nieto, que evidentemente el duelo no lo va a concluir nunca, pero me parece que fue una invención de ella y que pudo formar un colectivo, ¿no? No sé si es así, si se puede pensar, es una pregunta. Yo lo pienso absolutamente así, absolutamente así. Es más, con Osvaldo Delgado, y acá hay una compañera de la cátedra, Mirta Mikolaitis, que nos está escuchando, hay mucha gente querida también. Él dice, y esto es así, que al nombrarse como madres o como abuelas a la figura del desaparecido, que era
como lo decía Videla, ¿no? No está ni vivo ni muerto, está desaparecido. Querer cancelarlo para usar una figura actual de esa manera, al nombrarse como madres o abuelas los hacen presentes siempre, porque son madres o abuelas ¿no? En relación al que se intentaba desaparecer. Me parece que hay una invención ahí enorme, y que fue en el colectivo. Eso es algo que sigo investigando, que es los rituales para el duelo y el valor de la comunidad en el ritual del duelo. Y justo es lo que quedó conmovido por la pandemia, por la pandemia donde se suspendieron ciertos rituales del duelo, que es una forma de hacer con lo simbólico y seguir nombrando, pero de otra manera no sufriente. Y me parece que es respecto de Estela de Carlotto y de todas ellas, ¿no? Y también hay todo un estudio de los padres de los desaparecidos que han acompañado mucho y se hizo algún documental con ellos, pero claro, las que salieron fueron ellas, y cómo tomaron otra cuestión que me parece, cómo pudieron, porque no sé cómo se puede, pero me parece muy loable, esa palabra insultante, o las palabras insultantes, que eran las locas, etcétera, lo tomaron como un valor, lo pusieron en valor. Y pensaba en los vitrales, que es con retacitos que quedarían caídos de otra manera, ponerlo en valor eso, ¿no? El pañal del niño, los pañales que se usaban antes de los descartables, hace muchísimo, el pañal, la tela del pañal, ponérsela en la cabeza a modo de pañuelo, ponerlo presente ahí, ubicarlos en una historia, armar una historia, un entramado, que me parece que es clave para el psicoanálisis. Clave. Una cosa, respecto del libro, ahora quiero decir, la foto, hay una foto en el libro está pensado con muchas cuestiones, está pensado en detalles. Bueno, la foto es de una fotógrafa que además es mi amiga, y es una fotógrafa muy importante en Argentina, que es Silvina Zlatopolsky, que está y que me ayudó a la compaginación del libro. Y Chagall no fue cualquiera, para mí, para mi historia, porque Chagall nació en la misma ciudad que mis abuelos paternos. Así que, y yo tengo la fantasía de que en algún momento se habrán cruzado ahí en Bielorrusia. Y bueno, y también como no sucumbir, no ubicar o tratar de correrse en la medida que es posible del lugar abyecto donde el otro te quiere poner. Y por ahí Freud también hizo eso, pero bueno, gracias por esas preguntas, pero me parece, bueno, esta historia nuestra de los desaparecidos está todo el tiempo, está en nosotros. Sí. Ana tiene levantada la mano desde hace un ratito. Bueno, varias cosas, voy a tratar de ser breve. Primero, quería referirme a la introducción de los responsables del espacio respecto justamente a la importancia de la transmisión del psicoanálisis más allá de la pertenencia o no a ciertos lugares. Poder ampliar estos espacios es sumamente importante, porque Freud, cuando crea la IPA, dijo: el psicoanálisis siempre está a punto de extinguirse. Y esta es una responsabilidad de los psicoanalistas, de poder no cerrar esas vías abiertas que quedaron desde aquel momento, para que esto se siga extinguiendo. Así que no se siga fallido. Esa es mi preocupación, que se extinga. Bueno, acá está también Esther Cohen, que es mi querida Esther, que también me está acompañando en mi tesis, que habla de esto, por eso tomo, digamos, la introducción como algo propio. ¿Sí? Así que les agradezco la posibilidad de participar.
Bueno, Vero, como siempre, muy linda tu presentación. Y yo me preguntaba respecto de la muerte de Sophie en Hamburgo. Freud estaba en Viena en ese momento y justamente por esta pandemia no pudo viajar, no la pudo ver, no se pudo despedir, algo que conocemos muy recientemente nosotros, ¿sí? Como experiencia de vida. Entonces me pregunto, porque además es algo como muy actual, ¿qué sucede? ¿Cuándo? Y que también tiene que ver con este punto anterior que se trató de los desaparecidos. Y también pienso que, como decía Vero, los judíos no fueron muy bien tratados en el siglo XX, creo que tampoco en el XXI. Pero, ¿qué pasa cuando no podemos despedir en ese ritual que a cada uno tendrá el suyo, digamos, ¿sí? Y su modo? Pero ¿qué sucede cuando ese ritual no se produce? Esa es mi pregunta. Es muy general, porque a cada uno le tocará de distinto modo. Pero pensaba, digamos, en este caso que vos presentaste, de esta paciente que por suerte se va de esa dermatóloga, que hay que dar vuelta a la página. ¿Qué página hay que dar vuelta? No podría decir, bueno, este es el discurso del amo, ¿sí? No todos los médicos, digamos, pero bueno, la medicina, vamos a decirlo más en genérico, cosa que no, por favor, que nadie se moleste si acá profesa esa profesión, digamos, pero bueno, ese discurso del amo que pone a las cosas en un punto, digamos, donde, bueno, todos tenemos que estar bien y que no nos pase nada cuando algo nos pasa, digamos, porque nos pasa por encima, podríamos decir también, ¿no? Bueno, no sé si algo se puede arrimar a este planteo, pero muchísimas gracias. Gracias a vos, Ana, y bueno, esperamos esta investigación sobre la institución y Freud, y que el psicoanálisis siempre está por extinguirse. Es interesante eso. Y los rituales están establecidos en general desde las religiones, también están los rituales seculares. Respecto de Freud, él escribe de este momento tan difícil en Europa, y también la falta de dinero. Yo lo había leído en otro momento, que no tenía ni plata para el papel, que no había papel por la guerra. El papel era la materia prima donde él escribía, ¿no? Y sí, seguramente son como distintos ingredientes. Respecto de nuestra propia pandemia, creo que esto se sigue escribiendo, qué efectos va a tener. También si amerita un pasaje por algo de tantas pérdidas en este lugar, en este lugar que es el mundo, ¿no? Donde aconteció esto. El ritual tiene un valor fundamental. Lo que pasa es que a mí todavía estoy pensando, los rituales que se realizan a través del colectivo, donde las distintas religiones e incluso particularidades religiosas lo estipulan y lo establecen, de los rituales seculares. Por ahí, en los rituales seculares, como se toma de Estela de Carlotto, es tomar un rasgo e inventar algo con eso. Me parece, ¿no? El modo de hacer, de ir haciendo en ese proceso con el dolor. Acá hay una amiga y además compañera de la facultad, Gabriela Lowy, con la que estuvimos hablando sobre eso. Buenos Aires fue, entre otras ciudades, pero fue muy conmovida por la pandemia. Y creo que se seguirá escuchando los distintos modos.
estuvieron velatorios, rituales religiosos, entierros, muy ligado a lo íntimo, sin el acompañamiento, ¿no? Sobre todo en las partes más difíciles de la cuarentena, pero da para seguir pensando mucho. A mí me da para seguir pensando la diferencia con lo secular y el ritual colectivo. Y me parece que hay algo de eso, de tomar el propio rasgo que se construye en la historización con nosotros, ¿no? Bueno, Marta Tuppelberg está a la mano, si no veo mal. Sí, sí, está mi mano, y a medida que siguen hablando se me ocurren más cosas, pero primero que nada, lo que quería decir es respecto, mencionaste el término, es buenísimo el desarrollo que hiciste, mencionaste el término superación. Y por la vuelta que le das y por lo que significa, volví, digamos, yo trabajé en mi tesis textos de Freud hasta, yo creo que el año 1900, o sea, trabajé lo anterior con más profundidad, más los esquemas de aparato psíquico, etc. Quería marcarte algo, porque el término facilitación, superación y el término facilitación, está traducido en español por facilitación, lo que lleva más a pensar que lo importante son los extremos, el punto de salida y el punto de llegada, y una vía que se abre, el concepto de facilitación. Sin embargo, la palabra alemana que Freud utiliza tiene una vía totalmente distinta. Está más referida, mencionaste lo sinuoso, está más referida al surco y al abrir surcos y a su acción. La palabra facilitación no da tanto eso, inclusive la palabra en alemán tiene un matiz de aplanar y de volver a transitar por la vía. Tiene mucho más incluido el movimiento y el tránsito que el ir entre dos puntos. Y me pareció que la palabra superación está muy relacionada con esto. La palabra facilitación no da bastante amplitud, sin embargo, y la palabra que se utiliza en francés, que es frayage, da mucho más la imagen de la acción. Quería marcarte esto porque me parece que el concepto de superación, tal como lo mencionaste, tiene mucho que ver con volver a recorrer el camino y recuperar y volver por ahí. Bueno, esta era una de las cosas. Se me ocurrieron otras, pero bueno, quería volver sobre esto porque el sonido entre los idiomas nos ayuda a comprender algo de esto. Mencionaba justamente esta anécdota de que Freud no tenía papel, y yo estaba pensando, el almanaque psicoanalítico se editó desde 1925 a 1938, que Freud murió. Y Freud daba mucha importancia a esto, digamos, a un trabajo que sabía mucho de la edición. De alguna manera pienso que esto mismo lo ayudaba a transitar por la cercanía que él tenía de su propia muerte, ¿no es cierto? O sea que se ocupaba del papel, se ocupaba de esto. Y esto parece haber sido un punto, la publicación de sus artículos, porque mencionaste la escritura al comienzo como el trabajo del duelo, ¿no? Bueno, y finalmente
a veces pienso, no lo voy a desarrollar, que mucho del trabajo que yo hago, digamos, más allá del consultorio y porque trabajo de distintas maneras en el espectro social, tiene que ver con posibilitar la instalación de rituales en casos de personas que tienen situaciones muy complejas o familiares o generalmente médicas. Y es muy curioso porque se puede crear ese espacio haciendo un trabajo que eventualmente hago, que es justamente el tratar de que la gente se entienda, o sea, son de distintos idiomas y se puede instalar el ritual, y es a partir de ahí que la cosa progresa. Tal vez hay superación, no lo sé. Pero bueno, lo de los rituales me parece importantísimo, no voy a hablar más. No. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vos podrías escribir en el chat cómo se escribe la palabra alemana facilitación? Porque me Sí, gustaría Vanu. escucharlo. Sumamente Lo que importante pasa es, sí, todos los aportes que hiciste y que hicieron todos. pero hay más, que no lo puedo desarrollar ahora, que tiene que ver con cómo el idioma alemán trabaja sobre el término, cosa que no existe ni en francés, ni en español, ni en otros. Hay un trabajo sobre el término que Freud hace, que permite pensar la facilitación como el resto, como el residuo, como lo verdaderamente importante, porque tenemos la tendencia a pensar que es el significante lo importante. Es otro tema. No, lo importante como memoria y como fundamento del aparato psíquico es este residuo, es el resto. Por eso no interesan tanto por ahí el objeto perdido. Se puede volver a recorrer, no quiero, digamos, bueno, Vanu es el concepto, y en francés tenés la palabra frayage, que implica la acción. ¿Y sabés con qué tiene que ver? Con fragua, pero el problema es que la palabra española no da, sería fraguación. La palabra en francés que te indica el camino, al mismo tiempo que el hacer el surco implica un trabajo sobre el resto, sobre un objeto, ¿no? Bueno. No, sumamente me parece en afinidad a lo que veníamos trabajando sobre todo con Esther, y les agradezco a todos, porque estoy tomando nota para darle después una vuelta. Es un tema que sigo trabajando mucho. Y esto de lo que correrse del significante como por ahí hay lo fundante. Pensaba en esta otra palabra alemana que es huella, que es Spur, ¿no? Y la huella implica que el objeto no está, si no, no estaría la huella. Exactamente. Y como Freud ubica en esta primera huella lo fundante, irrecuperable, está, y tal vez, si no lo pienso mal, queda en consonancia con lo de la tragedia como constitutiva, que decía Esther, que eso da para pensar muchísimo. Lo de los rituales también. Lo de los rituales, la posibilidad de los rituales. Lo que pasa que hay un punto colectivo en los rituales, y también por ahí algo, para la religión, el primer tiempo es con lo colectivo, es el ritual colectivo,
también cómo pensar lo de lo secular. Los rituales ayudan al recorrido sinuoso, al recorrido sinuoso. Freud, bueno, en su mito, el único mito que inventa, que es Tótem y Tabú, después va a hablar del ritual de la fiesta, ¿no? El ritual de la fiesta en conmemoración a este padre muerto. Pero cuando la gente es atea, agnóstica, y no quiere saber nada de eso, clínicamente, o sea, hay posibilidades de crear esos rituales. Me parece que el primer momento es ofrecer algo que por ahí es bueno, vamos a encender una vela. Me ha ocurrido en un contexto con alguien, bueno, vamos a encender una vela. Y finalmente, a la X cantidad de intervenciones, y la vela, y se despertó algo. Después, bueno, se compró una vela, se puso una vela, y quedó la vela ahí, pero ya estaba algo iniciado. Y después el ritual puede ser cualquiera, según la circunstancia. Pero me parece que un ritual es algo que se pone con el inicio de un tiempo, de una... Como un mojón, tal vez. Como un mojón, sí, como sí. un mojón, Sí, porque sí. todo aquello que está para adentro y confuso, puede tomar... Sí, sí. Sabemos mucho de la pandemia en Montreal, ¿eh? Esto mismo, o sea, que este tipo de rituales e intervenciones son muy importantes. Gracias, Marta. Sí, Perla, sí. Siciliano quiere hacer una pregunta. Sí, Perla tiene la mano levantada hace rato. Mil perdones. Bueno, muy breve, quería agradecerle esta posibilidad de escucharlos, felicitarte, Verónica, muy interesante todo tu recorrido. Bueno, me quedé pensando también, tomada por esto de los rituales, pero lo que se me ocurría, digamos, introducir es este concepto fundamental y específico del psicoanálisis que tiene que ver con la transferencia, ¿no? Que me parece que ahí, digamos, va posibilitando una inscripción que es de otro orden, ¿sí? Que se puede escribir en el papel, pero también, digamos, se inscribe en el inconsciente, de lo posible, por supuesto, como dijiste muy bien, muy claro, hay un real que, digamos, se pierde, que está perdido de antemano, ¿no? Pero bueno, me parece que eso hace a lo específico de nuestra práctica, la transferencia, y lo celebro porque también a la transferencia de trabajo, digamos, en estos encuentros, ¿no? Que es necesario que circule esta palabra para, bueno, ponernos a pensar otras cosas, así que les agradezco muchísimo. Bueno, gracias a ustedes, absolutamente de acuerdo con eso. Y pensaba también que en este tiempo, por la prisa, no hay mucho espacio para la cuestión del detenimiento en un duelo que lo amerita. Lo de la transferencia es fundamental. Es el concepto, es de los 4 conceptos fundamentales, ¿no? Que hacen a la cosa. El espacio de la transferencia ligado al amor, con ese nudo, que es obstáculo y es motor a la vez, y la reedición de la neurosis de transferencia y la habilitación para el duelo y para los rituales, si lo hubiere, me parece clave. Y después leí por ahí alguien que sugirió a Clement Rosset sobre la filosofía trágica. Tengo varios libros de él y los estoy trabajando,
para el otro tiempo, ¿no? de este trabajo del duelo, sobre la tragedia. Muchas gracias. Esto Esther. De Esther Cohen. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ahí está Esther. Es un filósofo que todavía está vivo, digo todavía porque es muy viejito, ¿no? Y que lo conocí por Esther y es sumamente valioso. Gracias. Lo de la transferencia de trabajo, y pensaba el clima, hablando de los distintos climas que tenemos, pero que para mí, en mi particularidad, la transferencia de trabajo requiere de un clima, y este es un muy buen clima para hablar y para pensar, y lo agradezco. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más o ya vamos, tiempo de concluir para la próxima. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a vos, Verónica, por este largo momento que nos dedicaste. No, a todos ustedes. Y bueno, lo que te quiero decir es que hay varios mensajes acerca del libro. Vuelven a preguntar dónde conseguir el libro, así que cualquier cosa nos mandás un mensaje y nosotros lo mandamos por mail. O sí. no sé si querés volver a mencionarlo, porque inclusive en el móvil... En Mercado Libre, si ponen de cicatrices e invenciones, el duelo y el trabajo de análisis, por Mercado Libre es una posibilidad. Después está en las librerías de la facultad, que es librería La Facultad, en las dos sedes, de Independencia y de Irigoyen, esto es bien local, y en la librería Norte, que está en la calle Las Heras, cerca de Las Heras y Pueyrredón, por ahí. Y se pueden, todos tienen Instagram, pero por Mercado Libre también. Agradezco mucho a todos el tiempo, la escucha, los aportes que están escritos para tomarlos. Nos gustaría seguir, pero bueno, como todo hay que dejar un resto, así que seguramente habrá otra oportunidad. Cómo no, gracias al espacio de ustedes, gracias.